Gracias, Diego, por el trabajo. Muchas gracias por el contacto. Un abrazo. A ustedes. Bueno, ya está con nosotros María Eugenia Vidal. Le agradecemos su visita. Sabemos que tenemos muchos temas para conversar con ella. Me gustaría arrancar por el tema de la violencia contra la mujer, de los femicidios, un delito que crece en la Argentina, mientras vemos que la ministra justamente de Género, Elizabeth Alcorta, visitó a Milagros Sala con el ministro Eduardo Guado de Pedro. Tu primera impresión, ¿hay mucho por hacer? ¿Se puede modificar esta ecuación que genera cada vez más femicidio entre nosotros? Sí, María Eugenia, buenas noches. Claro, sí, buenas noches, ¿cómo están todos? Desde ya que hay mucho para hacer. Primero, desde la educación, ¿no? Esto se previene de raíz, en cómo educamos desde las escuelas para combatir el machismo, ¿no? Y para que haya de verdad igualdad de género. Pero después hay medidas concretas. Nosotros pusimos en marcha en muchos municipios de la provincia, cuando yo era gobernadora, un sistema de tobillera común. Es decir, la persona que tenía la exclusión del hogar tenía la tobillera y la víctima también. Es decir, que no tenía que usar ningún botón antipánico. Y cuando ya se estaba acercando a 200 metros de la víctima, ya solo el sistema saltaba en un centro de monitoreo y la policía iba directamente al victimario que no llegaba a la casa de la persona que estaba protegida. Porque es evidente, no podemos poner un patrullero y un policía frente a la casa de cada mujer, lamentablemente, porque son muchas que han sido víctimas de violencia, pero sí hay, hoy la tecnología puede ayudar, y mucho, como recién estábamos escuchando, para prevenir femicidios, para prevenir muertes que podrían ser evitables, ¿no? Con un Estado que de verdad esté presente. Y cuando ves la foto de la ministra, la mujer justamente aquí con Milagros Sala, ¿qué te, digamos, a ver, cuál es tu conclusión? ¿Está en el lugar adecuado o debería estar haciendo otra cosa? Me genera dos reflexiones. La primera es, esto no responde a las prioridades que hoy debería tener la ministra, que es que no haya más muertes, ¿no? Y cómo prevenir estos femicidios. La segunda es un nuevo capítulo de la victimización de personas que han sido confirmadas como delincuentes. Milagros Sala tiene más de una condena firme y no es una víctima. Y la verdad que si alguien no lo miró, yo recomiendo que miren el documental Jujuy Desoído. Muy impresionante. ¿No? Donde se muestra la verdadera cara de lo que significaba Milagros Sala. No es solamente una filmación de gente con bolsos en un banco llevándose la plata, sino los testimonios de la gente que formó parte de su organización y a qué se vio sometida. Entonces, dos ministros nacionales avalando a una persona que ha sido condenada por la justicia, que ha sometido a personas vulnerables, que se ha llevado plata del Estado y no lo puede justificar, es un mensaje claro de qué lado está el gobierno y dónde toma partido. Correcto. Y la libertad de Facundo Jones Guala, que, bueno, no sé si amenaza, pero lo hizo en su momento con este grupo de encapuchados que azota al sur argentino y también chileno. ¿Tiene un apoyo del gobierno también o hay desidia en este caso? La verdad que es muy preocupante la libertad de Jones Guala, sobre todo porque hoy su madre dijo que tenía como objetivo volver a la Argentina. Hay muchos argentinos que han sufrido la violencia, otra vez, el abuso, la violencia, la usurpación, en nombre de ser parte de una comunidad mapuche, que también en muchos casos no han sido reconocidos por los propios mapuches. Entonces realmente es preocupante y creo que este gobierno ha decidido no actuar. El presidente le envió una carta a la gobernadora cuando le pidió ayuda concretamente contra los ataques que estaban sufriendo su provincia y le dijo que no era su responsabilidad. Con lo cual claramente el gobierno ha decidido mirar para otro lado frente a argentinos que hoy están desprotegidos frente a la violencia, frente a la usurpación, frente al miedo de perder lo que tienen. Te vemos recorriendo la provincia en una actividad política, vamos a pasar por todos los temas, por supuesto, y te pregunto algo que es de fondo tal vez, pero ojalá puedas responderlo. ¿Tenés aspiraciones de ser presidenta de la Nación, María Eugenia? Yo creo que hoy no es tiempo de lanzar ninguna candidatura. La gente votó hace 2 meses y nos dio un mandato, nos dio una tarea a todos aquellos que fuimos votados, nos dio un trabajo por hacer. Y era muy concreto ese trabajo. Por un lado, ponerle límites a los abusos del kirchnerismo, desde el Congreso, ¿no? Yo hablaba en la campaña de construir una pared
de 120 diputados, no llegamos a 120, somos 116, pero con otros opositores de otras fuerzas tenemos que construir esa pared que bloquee cualquier tipo de abuso. Pero además tenemos que abocarnos a los problemas concretos de la gente, a resolver la ley de alquileres que todavía está vigente y ponerla en tratamiento cuanto antes, a trabajar sobre las cargas impositivas, sobre todo que afectan a la producción y al trabajo. Hoy estuve en una recorrida en Luján con un grupo de pymes. Todas piden, por favor, que bajemos las cargas al trabajo, las cargas sociales. No pueden seguir pagando estos impuestos al trabajo, no pueden seguir sin importar los insumos que necesitan para sus maquinarias. Piden que haya respuestas concretas. Nos tenemos que ocupar de que haya un plan en la Argentina económico serio, de exigírselo al gobierno. Vemos el dólar a 219 hoy, vemos la desconfianza que hay sobre la economía argentina, la inflación que cerró el año pasado al 51%, y eso impacta en la vida de cada uno de los argentinos. ¿Guada? Hablando justamente de economía, te metiste en la discusión por la deuda, diciendo que este gobierno se está endeudando a un ritmo mucho más acelerado que el anterior, y te acaba de contestar Kicillof, diciendo que vos defendés a Macri porque en la provincia de Buenos Aires implementaste el mismo sistema de bicicleta financiera que él implementó a nivel país. Ahí vemos el tuit. Observo que la ex gobernadora Vidal, hoy reperfilada, intentó defender con un tuit a su jefe Mauricio Macri, que nos endeudó con el FMI de manera tan irresponsable como grave. Bueno, y continúa en la misma línea, salieron otros funcionarios, bueno, y ahí te menciona, en parte Vidal también se justifica a ella misma. Cuando gobernó la provincia desplegó exactamente el mismo modelo de bicicleta financiera que Macri impuso para el país. ¿Qué le contestás al gobernador de la provincia de Buenos Aires? Primero le diría que si yo estuviera en su lugar estaría no preocupado por discutir por tuit la deuda, sino por la seguridad de la provincia, que tiene un grave retroceso. Le diría que esa debería ser su principal ocupación y preocupación. Hay un enorme retroceso en materia de combate al narcotráfico, hay un enorme retroceso en políticas de seguridad que le den cuidado a la gente, y eso es lo que preocupa a los bonaerenses. En segundo lugar, la deuda que yo dejé en la provincia de Buenos Aires es exactamente igual a la que encontré. 11.000 millones de dólares dejó Scioli de deuda, y eso fue la deuda con la que me fui. Kicillof lo sabe perfectamente, pero además en los últimos 3 presupuestos nosotros como oposición aprobamos pedido de deuda por parte de Kicillof. Ajá. Te trató de mentirosa también en otra de las partes. Dice que confunden con mentiras y generan desánimo. A mí lo que me genera desánimo es los miles de chicos que se quedaron fuera de la escuela, que ahora reconocen que son 500.000 y que ahora dicen que van a ir a buscar después de 2 años, después de haber militado en las escuelas cerradas, y las consecuencias que esto tiene para cada uno de esos chicos, para sus familias y para el futuro del país. Me genera desánimo cuando veo a los jóvenes diciéndome que se quieren ir de la Argentina, y cuando veo madres y abuelas que me dicen que ya despidieron a nietos y a hijos. Me genera desánimo ver que una pyme, como me dijo hoy, es: te doy la llave y ¿sabes qué? Me voy, porque después de 30 años no quiero seguir peleándola más. Claro. No quiero pelear más contra los impuestos, no quiero pelear más contra los abusos de algunos sindicalistas, no quiero pelear más para sostener mi pyme. Y evito dar trabajo. Si hoy se va alguien, no lo reemplazo, porque tener a alguien es tener un problema. Claro. Entonces, eso que no me lo dice una persona individualmente, me lo dijeron a lo largo de toda la campaña, eso me genera desánimo. Ayer estuvo aquí José Luis Esper y le mostramos un tuit tuyo, porque ahora la red del Pajarito se ha transformado en una declaración pública de algún modo, donde justamente vos hablabas de la deuda, y Esper respondía a tu tuit de este modo. A ver, ¿cuál es su mirada sobre lo que dice Vidal? No, lo que Vidal dice es una tontería de punta a punta. Bueno. En primer lugar, los gobiernos asumen cuando asumen sin beneficio de inventario, si no están en condiciones de solucionar los problemas que heredan, que no se presenten a gobernar. Pero repito, primera tontería es porque los gobiernos asumen sin beneficio de inventario. Vidal no se puede quejar de la herencia recibida. En segundo lugar, su gobierno, o el gobierno al cual ella perteneció por lo menos, tuvo tanto déficit que en el año 2018, cuando nos cortaron el chorro, nos prendimos fuego y por eso nos fuimos a la B a pedir la ayuda del bombero llamado Fondo Monetario Internacional. Así, por lo tanto, hay 2 motivos por los cuales lo que dice Vidal es una verdadera estupidez. Bueno, tu respuesta, María Eugenia. Derecho a réplica, digamos, en un punto. Es la opinión de alguien que nunca gobernó, ¿no? Está claro. La verdad es que él como economista sabe muy bien
que la deuda, la inflación, el aumento de impuestos, son todos hijos del mismo problema, que uno gaste más de lo que ingresa. Esas son las maneras de resolver ese problema. Cuando nosotros nos fuimos con un enorme esfuerzo de todos los argentinos, el déficit era medio punto del PBI. Este año pasado cerró en más de 3 puntos del PBI. Claro. En la medida que tengamos esa dificultad, la Argentina va a seguir recurriendo, no en nuestro gobierno o en el de Cristina. Desde el retorno de la democracia, la inflación promedio sin la hiperinflación fue del 48%. Eso es hija de la emisión para poder tapar el agujero, como la deuda es para tapar el agujero, como los mayores impuestos a los que producen y ya no pueden más es para tapar el agujero. Ese camino no da para más. Por eso es tan importante que el gobierno tenga un plan económico serio, no para tapar los agujeros del año que viene y del siguiente, sino de los próximos 10 años, para que la Argentina vuelva a crecer, para que las personas de las pymes como las que vi hoy quieran tomar empleados, quieran invertir, no quieran entregarle la llave a nadie, para que podamos salir adelante. Y lo mejor de todo, Hugo, y por eso yo creo y estoy convencida que vale la pena pelear, es que la Argentina tiene las capacidades para hacerlo. Mientras una de las pymes me decía eso, la pyme donde me recibieron, que se llama Orense, hace, para que la gente entienda, a la gente común como yo que no me dedico a la metalúrgica, hacen lavarropas de motores. Lo que hacen es máquinas lavadoras de motores de autos, pero se fueron perfeccionando. Esa idea nació en un taller mecánico de la ciudad de Luján, de un grupo chiquito de argentinos, lo diseñaron, hoy tienen 870 máquinas colocadas en todo el país, le venden a Vaca Muerta, también para lavar sus propios motores. Ya están desarrollando una nueva línea de producción para Vaca Muerta y para otras industrias del sector petrolero. Eso es el talento argentino. Lo único que tenemos que hacer es darles la estabilidad económica y las reglas de juego claras para que ese talento se pueda desplegar y para que no se lo lleven del país. ¿Tenés alguna esperanza de que este gobierno presente un plan económico sólido y concreto? Más que la esperanza, siento la urgencia que sentimos todos los argentinos. Cuando vemos el dólar a 2.19, todos sabemos lo que eso significa en este país y la cantidad de crisis que atravesamos. Hay muchos síntomas de alerta, la inflación tan alta, el dólar creciendo, nos preocupa que no haya una respuesta integral, un debate serio sobre la mesa, el ministro cancelando la reunión con la oposición cuando nos habían pedido diálogo. La verdad que lo que espero es urgente, una carta de intención de acuerdo con el fondo, que podamos debatir en el Congreso y que eso sea parte del temario de extraordinarias, no porque acordando con el fondo vayamos a resolver todos nuestros problemas, pero si no acordamos con el fondo vamos a tener todavía más problemas, más crédito, menos crédito, más inflación, más recesión. Ahora, hablemos de inseguridad. Vimos que ha crecido, o por lo menos vemos postales todo el tiempo, imágenes, relatos de historias de crímenes. Incluso Gabriel Isi nos traía la del policía en González Catán, la muerte, el asesinato, la matanza. Y Bernie, decíamos, porque es secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, compró un avión de 7 millones de dólares. No cuestionamos la compra desde el punto de vista estrictamente legal, sino de las prioridades. Y vos decís que aumentó la inseguridad en la provincia de Buenos Aires respecto de tu gestión. ¿Por qué? Digo que aumentó, primero porque sigo recorriendo y escuchando a los vecinos de la provincia y todos, desde el barrio más pobre hasta el más acomodado, todos dicen que han sufrido y que se sienten menos protegidos que antes. Pero acá este es el resultado de la ausencia de una política de seguridad clara en todos los aspectos, en el judicial, en el aspecto que tiene que ver con la política de la policía de la provincia de Buenos Aires. A ver, en narcotráfico nosotros teníamos 90 operativos promedio por día, derribamos 150 búnkers, hubo 8.000 narcos presos. Todo eso hoy no lo vemos en la provincia de Buenos Aires. Y el problema cuando no se combate el narcotráfico es que el narcotráfico no solo afecta la vida y la salud de nuestros hijos, sino que viene asociado a otros delitos. Donde hay bandas de narcotráfico, hay más violencia, hay más robos, hay más peleas por el control del territorio. Entonces, no hacer nada frente al narcotráfico tiene un costo muy alto para la Argentina, para la provincia de Buenos Aires y sobre todo para los vecinos. Y Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, le caemos a Bernie porque, bueno, la provincia es tal vez, o el enclave del conurbano, es uno de los sitios con más inseguridad de la Argentina. Ahora, el ministro de Seguridad a nivel nacional es Aníbal Fernández. Tampoco ahí hemos visto un plan de seguridad claro, ¿no? Vemos declaraciones, vemos discursos, vemos otras prioridades, pero no vemos acciones concretas que nos hagan sentir más seguros.
¿Te preocupa la narcocriminalidad? ¿Crees que hay un avance? Lo que pasa en Rosario, algunos dicen que ya está desembocando aquí, lo ha dicho el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati. ¿Te parece que es el gran problema que tiene la Argentina? No tengo duda. Creo que no hay política de seguridad si no se pelea contra el narcotráfico. Estoy convencida, por eso hicimos de eso una bandera, por eso también hicimos una bandera de la pelea contra la corrupción policial, porque vos no podés pelear contra el narcotráfico con delincuentes adentro de la fuerza. Por eso hicimos una bandera también de respaldar y darle autoridad al policía que se manejaba bien. No es una política. No es solo comprar patrulleros o tomar más policía, es incorporar tecnología en serio, formar, capacitar. Y no es algo que se resuelve de un día para el otro, se resuelve con el tiempo. Pero nosotros habíamos bajado los homicidios 36% en los 4 años de gestión, 50% los secuestros extorsivos. Y estos no son datos que yo tiro así, porque a veces veo que se tiran estadísticas que no sé dónde están fundadas. Estos son datos del Poder Judicial de la provincia que se miden todos los años de la misma manera. 17% menos de robo de autos, y eso se sentía en la calle. Gabriel, ¿querés preguntar sobre este tema? Quería preguntarle si dentro de las ideas de... Vos sos diputada ahora, asumiste un nuevo rol profesional o político, si tienen pensado, dentro de ese esquema, tratar o promover el tratamiento, valga la redundancia, del Procurador General de la Nación. Hay una carencia de Procurador General de la Nación, está el Procurador General interino Eduardo Casal, que viene trabajando hace muchos años, y un pliego propuesto por el Presidente de la Nación, me hablo de Daniel Rafecas, es un tema que también compete al Senado, pero que tendría el apoyo, por lo menos de algunos integrantes de la Alianza de Juntos. ¿Hay alguna idea que tienen sobre eso o es un tema que quedaría de costado a la espera de resolver? En principio es un tema hoy del Senado, más que de la Cámara de Diputados que yo integro, y por supuesto va a ser una decisión unánime de Juntos por el Cambio. Hoy la verdad es que el oficialismo no ha puesto el pliego en tratamiento, ni siquiera todos los pasos que hay que hacer para que ese pliego se trate. Lo que sí hemos dicho, y lo hemos dicho de manera muy clara y lo sostuvimos durante 2 años, es: nosotros no vamos a avalar ningún avance sobre la justicia. Y acá hay una ley también, más allá del nombramiento de quién es el procurador, que el oficialismo quiso presentar para que el procurador, que para que la gente entienda, es el jefe de los fiscales de todo el país, que investigan narcotráfico, que investiga corrupción, que investiga delitos complejos. Bueno, lo quiere nombrar por mayoría simple. Nosotros no queremos votar esa ley y no vamos a votar esa ley porque no le vamos a dar ese poder al Poder Ejecutivo y al kirchnerismo, de la misma manera que no vamos a votar la reforma promovida por el presidente porque no resuelve los problemas de justicia de la gente, que es, por ejemplo, cuando tiene que hacer una sucesión, cuando tiene que tramitar una adopción, cuando tiene que hacer un juicio de alimentos, esa justicia no le responde. ¿Ves un ala del gobierno que quiere avanzar sobre la justicia con algunas manifestaciones, desde Delía hasta el propio ministro Soria, el viceministro Mena, el propio presidente que critica a la Corte? No la veo, queda en evidencia. Si el presidente critica el funcionamiento de la Corte y el ministro apoya la marcha contra la Corte, no tengo duda de que no están respetando la división de poderes en el Poder Judicial, y no tengo dudas de que el kirchnerismo quiere una justicia sometida y adicta. ¿Guada? ¿Qué opinás de la compra del avión de Sergio Berni por $7 millones en la provincia de Buenos Aires? Él dijo que es lo que se gastó en vuelos durante tu gestión. Primero, yo no tengo el número de lo que se gastó durante mi gestión. Entiendo que en una provincia del tamaño de la provincia de Buenos Aires es importante tener un avión propio. Ahora, la pregunta es si es el momento y si es la oportunidad y si no hay otras prioridades. Durante toda mi gestión, las veces que se planteó, decidimos no hacerlo. Y decidimos no hacerlo porque siempre había algo más urgente que hacer, ¿no? La provincia de Buenos Aires tiene muchas demandas y antes que comprar un avión para el gobernador hay otras cosas para hacer. Y para que se trasladen sus funcionarios, creo que hay otras cosas y otras prioridades para llevar adelante. Ahora, hay penalidades judiciales que no se cumplen, hay juicios por la corrupción que están en marcha. Pero también hay funcionarios que no son ejemplares. Lo de Luana Volnovich, Martín Rodríguez, en esta isla, número 1 y número 2 del PAMI, que finalmente iban a ser removidos, según las versiones periodísticas, y porque desoyeron la palabra del presidente, se quedan en su lugar. ¿Por qué, María Eugenia? Es una clara decisión del presidente y del Frente de Todos, ¿no? Digamos, sostener a alguien que hizo esto es una decisión del presidente. Ahora, a mí lo que más me preocupa es la gestión del PAMI, porque
los jubilados han sido las mayores víctimas. El gobierno se niega a hablar de ajuste, pero las mayores víctimas de un ajuste real y que ocurrió en los últimos 2 años fueron los jubilados. Y son los que hoy más vulnerables están con una jubilación de 30.000 pesos, que obviamente no cubre ni siquiera una canasta básica medida por el INDEC. Ahora, esos mismos jubilados son los que cuando tienen que pedir un turno en el PAMI y aportan al PAMI de su jubilación, tardan más de 1 hora en ser atendidos o más de 3 meses en tener un turno médico. Y eso me lo decían a mí a lo largo de toda la campaña, y cada vez que veo un adulto mayor en la calle se acerca para pedirme ayuda para el PAMI, porque no logra ser recibido, porque no logra ser atendido. Entonces, lo que más me preocupa, más allá de la decisión del presidente de sostener a Volnovich o poner a quien sea, es que el PAMI sea un lugar donde los jubilados encuentren respuesta, y hoy no la están encontrando. ¿Pensás que Volnovich debería renunciar? Yo creo que eso es una decisión del presidente. No. ¿Pero está dando un buen ejemplo? No, definitivamente este es un momento donde la política tiene que dar más el ejemplo que nunca, ¿no? Yo decidí quedarme todo enero y todo febrero en Buenos Aires trabajando, porque creo que es lo que la gente espera de mí, y es parte de esto de escuchar el voto. Y el voto fue muy claro. El voto le dijo a la política, a todos los partidos: dejen de ocuparse de ustedes y ocúpense de mí y de mis problemas. Y creo que cada uno de nosotros, desde su lugar, tiene que dar el ejemplo. La cámpora es intocable porque allí parece residir parte de la explicación de por qué no se toca a Lorena Volnovich. Creíamos que el presidente iba a tomar alguna decisión, o sobre su segundo, que esta es una cuestión, si eran pareja antes o después de trabajar como administradores del PAMI. Yo no voy a opinar sobre la vida privada ni de Volnovich, ni de su segundo, ni de qué tipo de relación tienen. De vuelta, a mí lo que me importa es que el PAMI atienda a los jubilados como se merecen. Y esa debería ser la mayor preocupación del presidente, de la vicepresidenta. Estas inequidades intolerables de una vicepresidenta ganando 2,5 millones de pesos, de una jubilación, de 2 jubilaciones de privilegio y jubilados ganando 30.000 pesos de mínima. Esas son las cosas que no se pueden tolerar más en Argentina, y por eso nos comprometimos y presentamos ahora el proyecto, cuando empiecen las ordinarias, de derogación de jubilaciones de privilegio. Esto es ser consistentes con el mensaje del voto y trabajar en consecuencia. Te preguntaba por la cámpora, si es intocable o Máximo, digamos, es el heredero o el intermediario con un sector incluso del peronismo. Yo no me meto en la interna del Frente de Todos. Creo que todos son responsables, todos ocupan cargos en el gabinete y todos tienen que dar la cara frente a la sociedad de esta sensación de incertidumbre y angustia que tienen muchos argentinos y de falta de futuro. Y sentarse a definir un plan. Primero, económico serio. Segundo, un plan de seguridad que nos haga vivir en paz. Porque para eso fueron votados, para eso asumieron este gobierno, prometiéndole a la gente que iba a tener asado en la heladera, 20% aumento en las jubilaciones y una serie de beneficios que todavía 2 años más tarde no llegaron. ¿Tu opinión de Máximo Kirchner? La verdad es que no lo he tratado mucho, pero para mí es el Frente de Todos, es kirchnerismo, es Cristina, es Alberto. Yo no admito las diferenciaciones. Se presentaron juntos como coalición, y juntos como coalición son todos responsables de lo que nos está pasando a los argentinos. ¿Qué pensás de lo que ocurrió a fin de año, de la ruptura del bloque de la UCR, y cómo está la interna en este momento? Bueno, creo que hay un proceso de ordenamiento que se inició con el Partido Radical eligiendo sus autoridades. Ya han definido un presidente que es Gerardo Morales, y creo que van camino hacia una articulación, ya sea de interbloque o de bloque común, pero que hoy en el Congreso no está presentando dificultades. La verdad es que en las sesiones que tuvimos que participar todos juntos, todos los diputados de Juntos por el Cambio votamos igual. Entonces, en los resultados y en las votaciones eso no afectó, más allá de los ordenamientos internos del Partido Radical, de los cuales no me corresponde hablar. A ver, vamos a ver una foto, a ver qué opinas. Tu expresión sobre... Todas personas Larreta, que Santini, conozco, Macri. que respeto, con las que he trabajado, con todos, con los tres. Buenos funcionarios los tres muy trabajadores. No tengo más que cosas buenas para decir, mirando la gestión de la ciudad, mirando la gestión de Vicente López. Claro, claro. Pero hablemos un poco del futuro, porque se habla de quién asume el liderazgo en la coalición de Juntos por el Cambio. Sabemos que tenés aspiraciones, no querés darnos el título, pero en este caso, ¿qué ves? ¿Ves futuro gobernador, futuro presidente? Yo sin duda creo que ahí hay 3 liderazgos. Y tengo una mirada más amplia. Creo que lo que pasa en la Argentina es muy complicado, muy complejo,
y que no va a haber un solo líder que resuelva esto. Y creo que es parte del error de los anteriores presidentes creer que solamente una persona podía con un buen equipo resolver esto. Creo que se necesitan muchos liderazgos políticos y eso Juntos por el Cambio lo está entendiendo y por eso se ha ampliado y ha sumado a Ricardo López Murphy, hasta Margarita Stolbizer y gente que nunca hizo política como Facundo Manes o Martín Tetaz o Carolina Lozadas. Se necesita gente que pueda ponerse al hombro la Argentina y llevarla adelante. Y no se trata de un presidente, un gobernador o un jefe de gobierno, se trata de un equipo de gente con mucha experiencia y trayectoria y no tengo dudas de que ellos tres son parte de ese equipo. Tu opinión sobre Cristina Fernández de Kirchner, que ella se refirió a vos en varios momentos, pero bueno, ¿qué pensás de la vicepresidenta? Creo que es una vicepresidenta y me remito a los hechos, que en los últimos 2 años solamente hizo públicas sus opiniones en 2 casos, o para hablar de temas judiciales propios o de la oposición, o para hablar en contra de nuestro gobierno y del pasado. Nunca habló prácticamente sobre la pandemia, sobre los casi 119.000 muertos a los que estamos llegando después de 2 años de dolor. Nunca habló del 50% de inflación y de lo que a los argentinos nos cuesta cada vez más ir al supermercado. Nunca habló de nuestros hijos que se van. Nunca habló de los 500.000 chicos que dejaron la escuela y que hoy no sabemos si van a volver después de 1 año y medio de militar, que las escuelas tenían que estar cerradas. O sea, de los temas que le importan a la gente, que de verdad le preocupan a los argentinos, como vicepresidenta no la escuché hablar nunca. ¿Ella manda en el Frente de Todos, condiciona al presidente Alberto Fernández? Sin duda creo que es de las figuras más importantes y creo que sus prioridades son otras. Sus prioridades son judiciales, no son las prioridades de la gente. Claro. ¿Qué opinás? Bueno, siguen las repercusiones por la llamada Gestapo antisindical. ¿Y qué opinás de las declaraciones de Patricia Bullrich diciendo que le daba bronca que se hicieran ese tipo de reuniones? En primer lugar, ser muy clara, ¿no? Yo creo que en la vida hay que elegir de qué lado uno está. Si uno está del lado de los Pata Medina, de los Balcedo, de los Castillo, de Milagro Sala, de Vudú, o si uno está del lado de la gente laburante que se levanta temprano a la mañana y se esfuerza y cree en el mérito y en su trabajo para progresar. Y yo tomé una decisión como gobernadora y estaba del lado de los laburantes y no del lado de los mafiosos. Mi gobierno no le armó ninguna causa a nadie. El Pata Medina estuvo preso 14 años antes de que yo fuera gobernadora por extorsión, cuando yo ni siquiera hacía política, creo todavía. Y volvió a estar preso por una causa federal que no tuvo nada que ver con esa reunión o con lo que sucedió en esa reunión. Entonces creo que no hay que desviar la atención y que lo que el kirchnerismo permanentemente hace es mostrarse como víctima de una persecución. Correcto. Y no son víctimas, son delincuentes. Ahora, admitís que pudo haber ahí un error que puede empañar parte de lo que ustedes hicieron, pensando en, bueno, enfrentar a las mafias sindicales, incluso lo de la policía, pero esa reunión es aprovechada justamente por Pata Medina, que ahora se hace el mártir, digamos. La verdad es que no, creo que esa fue una reunión ilegalmente grabada, que también la justicia, digo, la jefa de los espías del gobierno va y presenta una reunión ilegalmente filmada, sin orden judicial, que todavía no aclaró si tenía o no tenía orden judicial, en un juez que no es competente. Digo, todo esto no tengo duda que tiene intencionalidad política. Y por supuesto todos mis funcionarios y las personas que estuvieron en esta reunión ya están presentadas a la justicia para aclarar lo que haya que aclarar. ¿Y sobre lo que dijo Patricia Bullrich? Sobre lo que dijo Patricia es su opinión, yo la respeto. Yo creo que el eje no es ese. El eje que tenemos que discutir es si el Pata Medina fue preso justamente o no. Y yo creo que fue preso justamente y fue detenido por la justicia federal por lavado de dinero, por extorsión, por delitos que venía cometiendo hace 20 años. ¿Cuál fue la diferencia entre los gobiernos anteriores y el nuestro? Que en los gobiernos anteriores estaba en los actos, en las inauguraciones, al lado del gobernador de turno. En mi caso, estaba gritando en el balcón de su sindicato el día que tuvo la orden de detención y amenazando con quemar la provincia. Esa es la diferencia entre nuestro gobierno y el de los gobiernos anteriores que fueron cómplices de estas mafias. ¿Vos negás que ese video sea prueba de que haya existido una mesa judicial en tu gestión? Por supuesto que no, y no hubo mesa judicial en nuestra gestión y no hubo causas armadas. Esto no es cierto y además en cada uno de los casos lo que es muy sencillo, lo que hay que hacer es ir a los expedientes que ordenaron la detención de estas personas y ver las pruebas abrumadoras
que había en su contra. ¿Pensás que hay una campaña, en este caso en tu contra, aprovechando esa circunstancia y otras? Porque de un lado, para hablar del macrismo, todo el tema espionaje. Del otro lado, un montón de causas de corrupción en administración de fondos públicos, etcétera. No vamos a detallarla ahora. Pero ¿pensás que aprovecharon eso para, bueno, doblegar la campaña de comunicación de sectores ultra acá? Yo creo que el kirchnerismo ha tenido siempre una estrategia, que es que como no puede explicar cada causa en particular, se victimiza, habla de lawfare, dice que es perseguido y que todo es parte de una persecución macrista, incluso cuando muchas denuncias fueron previas a nuestro gobierno. Pero como no puede explicar cada uno de los casos, se victimiza y de vuelta convierte a los delincuentes en víctimas. Pero la segunda cuestión, y que tiene como objetivo esto, es decirle a la gente que somos todos iguales. Y no somos todos iguales. Y si piensan que con esta campaña y con esta causa me van a intimidar y yo voy a dejar de decir lo que pienso o voy a dejar de pelear contra los que crean que son mafiosos, no me conocen. Ah, claro, porque ¿te sentiste afectada de algún modo por esto? Me interesa lo personal. Sé que, digamos, no olvidamos que como gobernadora tuviste que aislarte en un lugar cuando decidiste enfrentar a determinadas mafias. Y ahora este embate, ¿cómo lo vivís? En lo No solo me fui a vivir a una base militar, pusieron una bala en el garage de mi casa anterior, hubo amenazas permanentes a lo largo de toda mi gobernación, hicieron estallar un depósito de armas del Ministerio de Seguridad en el mismo edificio donde estaba la oficina del ministro, hubo muchos episodios de intimidación. Una vez encontramos a uno de los que me hacía amenazas y tenía una granada en su casa, pusieron una granada que estaba activa en un hospital público. No son cosas menores, no es que me estoy victimizando, estoy contando los hechos de haber dado una pelea contra el narcotráfico, contra sindicalistas mafiosos, contra la Salada, contra muchos que se creían impunes en la provincia de Buenos Aires, y yo sabía que eso iba a tener consecuencias y que no se iban a agotar en el proceso de mi gobernación, sino que iban a continuar en el tiempo, y estoy dispuesta a enfrentarla, porque no les tengo miedo, porque ya no les tuve miedo antes, protegí a mi familia, hice lo que tenía que hacer y lo voy a seguir haciendo. María Eugenia, muchas gracias por tu visita. Gracias a ustedes. A La Nación Más. Buenas noches. Bueno, Gabriel Iesi, la información de tu mano. Así es, Hugo.